Bien, vamos a ver, vamos a continuar lo que estábamos haciendo. Estábamos viendo lo que es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre básicamente es aislar un elemento estructural, como en este caso estamos aislando la columna. Si me permiten un momentito, esto nos da ya. Vamos a ver. Bueno, la idea es separar un elemento estructural como esta columna y ese elemento que tenga los las fuerzas o reacciones externas para que podamos trabajar o interpretar ese elemento justamente. Un momentito. Bien, si recordamos un poquito de lo que estamos analizando, hemos dicho que nosotros vamos a estudiar el sólido rígido. Aquella área o aquella disciplina que estudia el sólido rígido se llama mecánica relacional, ¿no? Cuando nosotros estudiamos una estructura, considerando que esa estructura está compuesta de sólidos rígidos, a esa área le llamamos mecánica racional. Y en realidad todos los ejercicios que vamos a hacer en esta materia encajan en lo que se denomina mecánica racional. Ustedes saben que después de esta materia hay una materia, la correlativa de esta, y esa materia se llama resistencia de materiales. Y precisamente en esa materia es donde van a estudiar el sólido, pero deformable. Porque hemos dicho que el sólido rígido no es deformable, no se deforma. Pero ya en resistencia de materiales ustedes van a ver cómo los sólidos se deforman y qué consideraciones se tienen que tomar en cuenta en ese fenómeno de deformación. Y hasta puede romperse, ¿no? El elemento. Pero en nuestra materia, en CIP 1201, todo este semestre, vamos a ver estrictamente lo que es el sólido rígido. Vamos a estudiar la mecánica racional. No nos va a interesar que el sólido se deforme, pero ya cuando ustedes lleven resistencia a materiales, ahí se van a acordar de lo que estoy diciendo y ahí van a estudiar cómo el sólido se deforma, qué características tiene, qué elementos, qué constantes, qué módulos van a utilizar en el cálculo, qué ecuaciones van a utilizar, porque van a utilizar ecuaciones diferentes a las que estamos utilizando o a las que vamos a utilizar. Porque en resistencia de materiales, evidentemente van a considerar que los sólidos sí se deforman. Bien, ahora, ¿cuál es la idea de usar el sólido rígido? ¿Por qué utilizamos el sólido rígido y no un sólido deformable inicialmente? Es que si nos ponemos a pensar cuando ustedes estaban en colegio o cuando ustedes resolvían ejercicios de física, sin querer, ustedes han utilizado sólidos rígidos. Porque los ejercicios que resolvían ustedes eran ejercicios en los cuales los sólidos o los elementos no se deformaban, no sufrían una deformación ni se rompían, ¿no? Por ejemplo, el sólido rígido nos sirve para resolver este problema. Haciendo cálculos, ¿cuánto tendrá que ser P para poder levantar esta caja de 100 kilogramos? ¿Qué dicen? A ver en el chat, ¿cuánto dicen que puede ser P? 50, doctor. 50 dicen. ¿Los demás? Sí, 50, doctor. 50 también 50. dicen, Alex. Ok.
En otros semestres me decían 200 o alguno me decía 100, pero parece que ustedes ya lo tienen más claro. Esta fuerza me dicen que tiene que ser igual a 50. Pero, ¿cómo han calculado este valor de 50? A ver, vamos a preguntar a Marcela Espinosa. Ingeniero, por la distancia que hay, Por la que es el distancia que hay, doble. ¿no? El brazo. Exactamente, gracias, Marcela. Evidentemente, aquí hay un truco bien interesante y es utilizar el concepto de momento. Lo que habíamos dicho teóricamente en la anterior clase. El momento. El momento habíamos dicho que es fuerza por distancia siempre y cuando fuerza y distancia sean perpendiculares. ¿No? Perpendiculares. Por lo tanto, aquí podemos calcular, porque lo que va a suceder es que el momento que se produce a este lado de la articulación tiene que ser igual por lo menos al momento que se produce a este otro lado para que pueda elevarse, pueda levantarse estos 100 kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo han calculado sus compañeros los 50 kilogramos? Aquí tienen una distancia de 1 metro. Entonces, el momento que se produce aquí, el momento resistente, podemos escribirlo 100 por su brazo 1 metro. 100 kilogramos por su brazo 1 metro. Hasta aquí. ¿No es cierto? Ahora, para que esté en equilibrio, el momento producido en este otro lado tiene que ser el mismo, por lo menos para que esté en equilibrio. Entonces, el momento también, pero esto a la derecha, va a ser igual a la fuerza P, que es esta, por su brazo, pero ahora de 2 metros. Como estos dos momentos tienen que ser iguales, disculpen el desorden, aquí sería 100 por 1 igual a P por 2. Este 2 pasa a dividir, por lo tanto, como decían sus compañeros, P vale 50 kilogramos. Aquí, aunque no nos hemos dado cuenta, lo que hemos hecho aquí es utilizar un sólido rígido. ¿Por qué? Porque en principio hemos dicho que esta barra, la barra que está aquí disponible, esta, ¿no? De aquí hasta aquí, esta barra es un sólido rígido. ¿Por qué considero que es un sólido rígido? Es que si fuera deformable sucedería esto. Con la fuerza P, esto se deforma y no sé qué fuerza P necesito. Y peor, si la barra se rompería, que muchas veces sucede en la realidad. Con una barra seguramente de madera, de una madera de determinado tipo que no resista mucho, ustedes le van a aplicar la fuerza de 50 kilogramos y la barra se va a romper. ¿No es cierto? Pero en estos casos, estos sólidos no son sólidos rígidos, son deformables que incluso se rompen. Pero en este ejemplo hemos considerado que la barra es un sólido rígido. Un sólido rígido es un elemento indeformable que no se rompe, que las partículas partículas dentro del sólido rígido permanecen inalterables a pesar de los esfuerzos que le sometamos. Y sucede eso, se puede resolver el problema de forma sencilla utilizando ecuaciones básicas. Pero si esto fuera deformable, ahí la cuestión se complica. La cuestión se complica y bueno, utilizando estas ecuaciones, entonces hemos podido resolver de forma sencilla
que solamente se necesitan 50 kilogramos para levantar esos 100 kilogramos. Este es el efecto de palanca, ¿no? El efecto de palanca que se requiere. Si uno quiere levantar 100 kilogramos, sabemos entonces que si tuviéramos 1 metro o 3 metros de palanca, tendríamos que poner un apoyo ahí y podríamos levantar los 100 kilogramos, ¿no? Esto es importante. Ahora, una pregunta. ¿Qué pasaría si este lado de la base valdrían 100 metros? Por decir algo, un sólido líquido de 100 metros, ¿cuánto valdría P? ¿Qué dicen? En el chat, podrían responder en el chat si esa distancia valdría 100 metros. 1, doctor. ¿Qué dicen los demás? 1 igual, doctor. Sí, ¿no? Saldría 1 kilogramo. Con una mano que produzca un dedo, un par de dedos tal vez, produciendo 1 kilogramo de fuerza, tranquilamente podríamos levantar los 100 kilogramos. Arquímedes decía, deme un punto de apoyo y moveré el mundo, decía, ¿no? Deme un punto de apoyo y moveré el mundo. Pero creo que la frase que decía Arquímedes es medio incompleta, ¿no? Porque podía decir, deme un punto de apoyo, deme una base, un sólido rígido y moveré el mundo, ¿no? Porque por más que le demos un punto de apoyo, si la palanca que le vamos a dar se va a romper, probablemente no pueda mover el mundo, ¿no? Ahora, evidentemente con un sólido rígido que no existe en la naturaleza, esto sí se podría hacer. Y si se imaginan también, si eso fuera 100 metros, la propia base con su propio peso tal vez podría levantar incluso los 100 kilogramos, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos considerando que la base no tiene peso, que es un sólido rígido, y por eso ustedes han calculado que se necesita 1 kilogramo para levantar esos 100 kilogramos. ¿De acuerdo? Bien, entonces para eso sirve el sólido rígido. Este ejemplo tan sencillo ayuda a ilustrar cómo sirve, cómo apoya el sólido rígido en la resolución de problemas. Si no fueran sólidos rígidos, bueno, ya sabemos lo que sucedería. Bien, ahora sí, copien este ejercicio por favor en sus cuadernos. Un par de minutos, vayan copiándolo. Bien, supongo que ya tienen el gráfico. Recordemos qué significa cada uno de estos elementos para quienes lo están viendo por primera vez. Bien, analizamos cada elemento.
Este es un apoyo, un vínculo o un apoyo que relaciona la estructura con el suelo. Este apoyo va a tener un determinado número de reacciones en función de las restricciones que tenga con relación al movimiento de la estructura. Ya lo habíamos analizado esa situación aquí, ¿no? En función de las restricciones que tenga de movimiento aparecen las fuerzas. Que había más restricciones de movimiento y aparecían más fuerzas. Aquí muchas más restricciones y aparecían las fuerzas o reacciones. Entonces, en este ejemplo, estamos viendo que vamos a tener este apoyo y este apoyo tiene un par de restricciones. ¿Cuáles serían las restricciones? ¿Qué dicen de este apoyo? Vertical y horizontal, ingeniero. Vertical y horizontal, ¿no? Este apoyo, primero, restricción. No puede moverse horizontalmente. Recuerden que un movimiento horizontal va en este sentido y le voy a poner H, y un movimiento vertical va en este sentido. Entonces, esto no puede moverse horizontalmente. Al no poder moverse horizontalmente, existe una reacción horizontal. Este apoyo no puede moverse verticalmente. Por lo tanto, existe una reacción vertical. ¿De acuerdo? Este apoyo sí puede girar. O la estructura en este apoyo sí puede girar. O puede rotar. Por lo tanto, como puede girar, no hay momento. Si ponemos aquí un momento, digamos, ese momento sería de valor 0. Pero no existe ese momento, porque esto puede rotar. Como no está restringida la rotación, entonces el momento es 0. ¿De acuerdo? No hay momento. Solamente hay horizontal y vertical. El momento no existe. Bien. Este otro apoyo, igual, está restringido en... ¿Cuántos movimientos aquí está restringido este apoyo? De forma vertical, ingeniero. Vertical, ¿no? Solamente está restringido con un movimiento, porque este tipo de apoyo, dibujado así, puede moverse horizontalmente. A este apoyo, si le empujamos un poquito horizontalmente, esto se va a mover. Pero este apoyo no puede moverse verticalmente. Como no puede moverse verticalmente, existe una reacción vertical. Una sola reacción vertical. ¿De acuerdo? Entonces, el tipo de apoyo entre la estructura y el suelo, porque esto es el suelo, esto también es el suelo. Entonces, el tipo de apoyo entre la estructura y el suelo define el número de reacciones que puedan existir en estos apoyos. Bien. Luego, aquí tenemos una carga, ¿no? Una carga inclinada. Esta carga inclinada puede ser una escalera. Sí, tiene más esa pinta, ¿no? O sea, inclinado podría ser una escalera ahí apoyada en esta esquina. Esto podría ser una grada, tranquilamente, la estructura, ¿no? Y aquí tenemos una carga distribuida. Una carga distribuida que tiene unidades. Aquí veamos la diferencia de las unidades entre las cargas. Esta carga está directamente indicada en kilonewtons. Recuerden que los newtons son unidades de fuerza. Los kilonewtons son 1000 newtons, ¿no? Entonces también son unidades de fuerza. Los kilogramos fuerza son unidades de fuerza. Los kilogramos simplemente son unidades de masa que no nos interesa en estos casos. Por eso vamos a utilizar en los ejercicios que hagamos, vamos a utilizar el concepto de kilonewton. ¿De acuerdo?
en el entendido de que es una unidad de fuerza. Luego, la carga distribuida, miren, la carga distribuida tiene dos unidades. Tiene unidad de fuerza dividido entre unidad de longitud. Eso quiere decir que en cada metro de longitud hay 5 kilonewtons distribuidos, ¿no? En cada metro hay 5 kilonewtons por cada metro de carga distribuida aquí. Y esta carga distribuida está distribuida a lo largo de 2 metros. Esa idea nos va a servir más adelante para poder encontrar a las reacciones. Pero en este ejercicio, entonces tenemos cargas distribuidas como los 5 kilonewtons por metro y cargas puntuales como es en este caso. La carga de 10 kilonewtons, pero que está inclinada con un ángulo de 60 grados. Vamos a ver cómo podemos resolver este problema. La idea es encontrar las reacciones en los apoyos. Entonces, si vamos a escribir un enunciado, escriban por favor, calcular las reacciones en los apoyos A y B. Calcular las reacciones en los apoyos A y B. Bien, tenemos esto, queremos calcular las reacciones y vamos a ver un conjunto de pasos, una estrategia que podemos hacer para resolver cualquier tipo de problema de ingeniería y lo vamos a aplicar. Más o menos esto consiste en los siguientes pasos. Primero deberíamos identificar los conceptos necesarios, los conceptos pertinentes que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, los conceptos que nos van a servir aquí para poder resolver el problema son: queremos que el cuerpo esté en equilibrio, queremos encontrar las reacciones en el entendido de que este elemento o de que esta estructura, mejor dicho, está en equilibrio. Por lo tanto, los conceptos pertinentes aquí serán las ecuaciones que vamos a utilizar para resolver este problema. Sabemos que la sumatoria de fuerzas horizontales tiene que ser 0 y la sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser 0. Este conjunto de ecuaciones lo que hace es limita la traslación. Con estas ecuaciones, lo que nos garantizamos o lo que nos aseguramos nosotros es que la estructura no se traslade, de que no se mueva como un auto. Entonces, con estas ecuaciones, la estructura no se traslada, no va de un lugar a otro, sino se queda quieta ahí sin trasladarse. Pero necesitamos una tercera ecuación. Sumatoria de momentos en Z, y solamente podemos ponerle sumatoria de momentos en Z, se supone, igual a 0. Esta ecuación, ¿qué limita? ¿Qué limita esta ecuación? A ver, en el chat. La rotación. Exacto, limita la rotación, porque si hubiera una sumatoria de momentos diferente a 0, es que la estructura empieza a rotar. Quieras o no, va a empezar a rotar. Y no queremos nosotros que nuestra estructura rote. Por lo tanto, la sumatoria de momentos tiene que ser 0. Y con esta sumatoria, la estructura ya no rota. Entonces, estas tres ecuaciones serían la base. Recuerden que solamente vamos a analizar las estructuras en 2 dimensiones. Eso quiere decir que aquí nuestro sistema de ecuaciones es X, Y. Si alguno de ustedes quiere resolver ecuaciones en 3 dimensiones, tendríamos que utilizar sumatoria de fuerzas
En X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de fuerza en Z, y en los momentos aparecerían las tres sumatorias de momentos. Sumatoria de momentos en el eje X, sumatoria de momentos en el eje Y, sumatoria de momentos en el eje Z, y tendríamos que utilizar 6 ecuaciones, si fuera una ecuación o una estructura tridimensional. En este caso, como les decía en la clase anterior, nosotros vamos a utilizar en esta asignatura estrictamente ecuaciones en el plano XY, o estructuras en el plano XY. Vamos a resolver ese tipo de estructuras. Por lo tanto, las ecuaciones se reducen a estas 3 ecuaciones. En resumen, si vamos a resolver estructuras en 3 dimensiones, necesitamos 6 ecuaciones. Si vamos a resolver estructuras en 2 dimensiones, en 2D, necesitamos estas 3 ecuaciones. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, a nosotros entonces nos interesa conocer estas 3 ecuaciones. Sabemos que estas limitan la traslación y limitan la rotación. El segundo paso, una vez que hemos identificado los conceptos, lo mismo cuando ustedes resuelven problemas de física, ¿no? Cuando ustedes quieren resolver movimiento parabólico, lo primero que se pone a pensar es en la ecuación. Puedo utilizar esta ecuación. También hay esta otra ecuación. ¿No? Hay unas 3 ecuaciones por lo menos que pueden utilizar ustedes en movimiento parabólico. Estoy haciendo una comparación con física. Pero en este caso tenemos estas 3 ecuaciones. El siguiente paso va a ser plantear el problema en este caso siguiendo los siguientes pasos. Primero, es conveniente que si estamos analizando una estructura, dibujemos un esquema de la situación física. ¿Qué básicamente sería esto? Esto podría ser una pequeña columna o una losa, y esto podría ser unas gradas, ¿no? Unas gradas y esto otra losa. Podría ser una viga. O esto podría ser una viga de un piso, esta podría ser la escalera y esta otra viga de otro piso. Pero esa situación real la estamos convirtiendo en un esquema. Y el esquema es este. Luego le ponemos las medidas, le ponemos las dimensiones. Eso quiere decir, hemos hecho mediciones y estamos definiendo que esto vale 2 metros, esto también vale 2 metros, esta alturita vale 2 metros, esto vale 2 metros, etc. Hay 2 metros repartidos en varios lados. El siguiente paso va a ser, una vez que tenemos la estructura así esquematizada, en esquema, vamos a elaborar el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre implica colocar las fuerzas quitando los apoyos. O sea, en lugar de apoyos, vamos a colocar las reacciones o fuerzas que actúan sobre la estructura, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es, como diagrama de cuerpo libre, esto. El apoyo que tenía 2 restricciones, les decía, vamos a utilizar una vertical en A y una horizontal en A. ¿Por qué en A? O el subíndice A, porque están en el apoyo A. Aquí teníamos un apoyo de este tipo. Y hemos dicho que la única restricción es la vertical. Por eso le llamamos vertical en B. Eso lo tenemos que dibujar aquí, o las reacciones las tenemos que dibujar aquí, y de esta forma tendríamos un diagrama de cuerpo libre. Bien. El tercer paso sería elegir el sistema de coordenadas o los ejes que vamos a utilizar, y también el sentido positivo de la rotación para los momentos. Por lo tanto, puedo decir, voy a utilizar este sistema de coordenadas, aquí esto X y esto Y, pero también tengo que elegir el sentido de rotación de los momentos. Puedo asumir que la rotación positiva sea esta.
O puedo asumir también que la dotación positiva sea esta. Cualquiera de los dos, independientemente. En realidad, aquí puedo elegir cualquiera de los dos. Y uno dirá, pero en física nos han enseñado la regla de la mano derecha para los momentos y cuestiones así. No, aquí cuando resolvamos la estructura es mucho más fácil de lo que les han enseñado en física, porque aquí no interesaría. En realidad, el sentido de dotación que ustedes elijan depende de ustedes. Depende de ustedes porque ya sea con un sentido de dotación o con el otro, el resultado sale el mismo. Va a salir el mismo y lo vamos a verificar probablemente en un ejercicio más adelante, pero va a salir el mismo. Entonces, ustedes pueden elegir el sentido de dotación de los momentos, el sentido positivo de dotación de los momentos que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Aquí no hay restricciones. Más adelante vamos a hablar de algún tipo de restricciones para los signos, pero por ahora, para calcular las reacciones, ustedes eligen el sentido de dotación. Y también ustedes elegirían si en el eje X va a ir hacia la derecha como positivo o va a ir a la izquierda como positivo. Eso también lo pueden elegir porque al final la estructura se puede resolver con el sentido positivo que ustedes le den tanto a la dotación como a la traslación de las cargas. Y al final sería conveniente analizar qué sucede con los momentos. Si hay alguna fuerza que pasa por el punto de origen de los momentos, ese momento se va a hacer cero. Es decir, si ustedes tienen un punto de dotación O, y si tienen una fuerza ahí que actúa en la línea de acción de este punto de dotación, una fuerza por más grande que sea, el momento es cero. ¿De acuerdo? Vuelvo al mismo, hago la explicación en el mismo sentido que en la anterior clase. Si ustedes tratan de abrir una puerta, a ver, viéndolo de arriba, esta es la bisagra, esta es la puerta. Ustedes tratan de abrir la puerta o cerrar la puerta mejor, digamos, con esto cierran, hasta aquí está la pared. Esto lo piensan cerrar. Pero ustedes, si quieren cerrar la puerta y empujan con toda la fuerza, con dirección a la bisagra, la puerta no se va a mover, no se va a cerrar. ¿No es cierto? Esto no se va a mover, aún por más fuerza que ustedes apliquen, si son capaces de aplicar unos 50 kilogramos de fuerza, 100 kilogramos de fuerza, etcétera, toda la fuerza que ustedes apliquen, esto no va a cesar. Pero, si ustedes aplican una fuerza perpendicular a la puerta, que sea incluso pequeñita, estos de 100 se va a cesar. Incluso con un dedo, ¿no ve? Uno puede cerrar la puerta con un dedo, si está en el extremo. Y esto se va a cerrar, tranquilamente. Alguna vez cuando hacíamos clases presenciales antes de la pandemia, lo que hacía era, bueno, elegíamos a uno de los chicos más fuertes del curso y le poníamos a empujar aquí, la puerta. Y elegíamos a alguna señorita para que empuje de este lado, ¿no? En el entendido de que las señoritas tienen menos fuerza que los chicos, ¿no? Eso sabemos. Entonces, bajo estas condiciones, que le poníamos a empujar con sus manos aquí al muchacho, y la señorita apenas con una mano empujaba de aquí, y la señorita ganaba, pues.
ganaba y cerraba la puerta. ¿Por qué ganaba? Porque el brazo para producir momento es más grande con relación al brazo que tenía el joven, con relación a abrir la puerta. O sea, por más fuerza, bueno, la fuerza que necesitaba aquí para compensar esta fuerza aquí a una distancia B del punto de rotación, tenía que ser muy grande, muy fuerte. Y a veces no, pues no alcanzabas porque el brazo aquí era más grande y se cerraba la puerta. Entonces, para producir momentos necesitamos fuerzas perpendiculares. Las fuerzas concurrentes a la articulación o al punto de análisis del momento, esta fuerza produce un momento cero. Si tenemos claro eso, ya nos ahorramos varios cálculos, porque van a haber fuerzas en las estructuras que van a ir o van a ser concurrentes a las articulaciones. Y entonces ahí ni las vamos a ver a esas fuerzas, porque evidentemente su momento va a ser cero. No vamos a tener que hacer ningún cálculo. Entonces, esa era una explicación. Bien, y tenemos entonces aquí el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Sigamos viendo una cuestión más. El siguiente paso va a ser ejecutar. Ejecutar la solución. ¿Cómo vamos a resolver el problema? Tenemos que escribir las ecuaciones. Escribir las ecuaciones, las condiciones de equilibrio, la sumatoria y todo lo necesario para poder calcular. ¿De acuerdo? Tenemos que asumir los signos y tener el resultado. Bueno, aquí estaría resuelto, pero lo resolveremos así. Voy a empequeñecer esto. Y vamos a resolver esta estructura. Como ustedes ya lo tienen dibujado, va a ser más fácil. Bien. Vamos a resolver esto. Algunos de ustedes que están repitiendo la asignatura probablemente los resuelvan así fácil, ¿no? Pero esto va para los estudiantes que están viendo por primera vez este tipo de problemas. Y bueno, la idea es resolverlo. Escribimos solución. Necesitamos, entonces, evidentemente necesitamos las tres ecuaciones: sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momentos. Las tres ecuaciones van a ser clave. Una aclaración más aquí. Ustedes han debido ver que la carga que era inclinada, estos 10 kilonewtons, la estamos reemplazando por dos cargas. Una carga vertical y una carga horizontal. Originalmente la estructura era de este tipo, o la carga era de este tipo. Y esta carga, lo que estamos haciendo es, lo recomendable es que cuando ustedes tengan cargas inclinadas, esas cargas inclinadas las conviertan en una carga vertical y en una carga horizontal. Lo que estamos haciendo es hacer la descomposición vectorial de la carga inclinada. Eso va a ser importante. Cuando tengan cargas inclinadas, descompongan esa carga inclinada en sus componentes horizontal y vertical o en su componente X y Y. Entonces, esto, aquí tenemos el ángulo de 60 grados. ¿Cuánto sería esta fuerza que le voy a llamar P sub
Y, y a esta fuerza le vamos a llamar P sub X. Lo que vamos a hacer, si nosotros, lo que podemos hacer es utilizar las relaciones trigonométricas seno y coseno, y aquí tendríamos, por ejemplo, el seno. Seno de 60 grados. Seno de 60 grados. Seno, en la función trigonométrica seno, es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿No es cierto? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de 60 sería cateto opuesto, este valor, pero vectorialmente es el P sub Y. Aquí también lo podríamos dibujar o trasladar aquí, el P sub Y. Entonces va a ser igual a cateto opuesto, P sub Y, dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa son los 10 kilonewtons, mejor dicho. Por lo tanto, de aquí despejamos P sub Y. P sub Y va a ser igual a 10 por el seno de 60 grados. ¿No? El P sub Y. Este valor de P sub Y va a ser 10, que sería esta fuerza, por el seno de 60 grados. Seno porque es cateto opuesto. ¿Cuánto valdría entonces P sub X? ¿Qué dicen? 8.66. El P sub Y valdría, haciendo cálculo, 8.66. Pero ¿cuánto valdría P sub X ahora? Este valorcito. En ecuación. 10 seno de 60. 10 por el coseno de 60. 10 por el coseno de 60. ¿No? Porque coseno porque es cateto adyacente. Como es cateto adyacente, entonces tiene que ser por el coseno. Entonces, a la hipotenusa, que es la carga inclinada, le multiplican por el seno o le multiplican por el coseno y tienen esto, ¿no? Esto sería 5, ¿no? 5 kilonewtons. Sí, ingeniero. Es importante entonces, si tienen cargas inclinadas en el examen, en las prácticas, en donde sea, tienen cargas inclinadas, lo mejor es que las descompongan en su componente en X u horizontal y en su componente vertical. Pero no se olviden que después tenemos que borrar esto, o sea, esto ya no me sirve, solamente me sirven las componentes horizontales y verticales. Y eso estamos haciendo aquí. Aquí lo que era los 10 kilonewtons, ya la elimino esta carga, pero estas dos cargas representan a esa carga inclinada. Este 10 por el seno de 60 y este 10 por el coseno de 60 representan a la carga inclinada. Eso es importante porque a veces uno se confía, no hace la división de estas cargas inclinadas o convertirlas en vectores en X y Y. No hacemos eso y a veces cuando resolvemos los ejercicios, bueno, el problema sale, o la resolución del problema sale mal. Entonces no se olviden hacer eso. Bien, podemos utilizar cualquiera de las tres ecuaciones y voy a utilizar primero la sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. ¿De acuerdo? Primero vamos a hacer sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Esto no significa que ustedes sí o sí deban comenzar siempre con sumatoria de fuerzas horizontales. Ustedes pueden comenzar con sumatoria de momentos, pueden comenzar con sumatoria de verticales, como ustedes vean conveniente. En muchos casos es conveniente, bueno, se van a ir dando cuenta con los ejercicios, pero ustedes van a decir, no, tengo que comenzar con sumatoria de momentos, no, tengo que comenzar con sumatoria de verticales. Eso ya les va a otorgar la experiencia en la resolución de estos problemas. Pero en principio, empecemos con la sumatoria de fuerzas horizontales. ¿De acuerdo? Confiemos en esto y que va a salir bien. Hay una cuestión también.
Cuando ustedes elijan una de las tres ecuaciones, elijan la ecuación que solamente les permita resolver una incógnita. ¿A qué me refiero? Es que van a haber ecuaciones, sumatoria de verticales, digamos, que va a tener dos incógnitas. Entonces, si hacen sumatoria de verticales, la sumatoria de verticales va a tener dos incógnitas, no me conviene, pues no me conviene comenzar por ahí porque voy a tener una sola ecuación, dos incógnitas, eso no se puede resolver. Entonces, busquen aquella ecuación que solamente tenga una incógnita. ¿Por qué estoy eligiendo sumatoria de fuerzas horizontales? Porque tengo tres incógnitas. Aquí voy a escribir mis incógnitas. Lo que quiero calcular es vertical en A, mi primera incógnita, esta. Horizontal en A, mi segunda incógnita, esta. Y vertical en B. Quiero calcular esas tres incógnitas. Pero la única incógnita aquí horizontal es horizontal en A, porque después no hay más incógnitas horizontales. Por lo tanto, si hago sumatoria de fuerzas horizontales, solamente voy a tener una sola incógnita y con esa sola incógnita, una incógnita, se puede resolver esa ecuación. Entonces, desde ese punto de vista, parece sencillo comenzar con sumatoria de fuerzas horizontales. Bien. Ahora, debo elegir el sentido que le voy a otorgar a las fuerzas horizontales para que sean positivas. Podemos decir como esta está apuntando aquí, esta también está apuntando aquí, ¿alguna fuerza horizontal más? Bueno, no hay. Entonces podemos decir que todas las fuerzas que apuntan en ese sentido son positivas. Todas las fuerzas que van de izquierda a derecha son positivas. Esto lo elegimos nosotros. Ustedes podían elegir también, algunos de ustedes pueden decir, no me gusta ese sentido, para mí los positivos son de derecha a izquierda. También vale, también se puede resolver así. Entonces, elegimos un sentido, en este caso, elegimos de que las fuerzas que vayan de izquierda a derecha son positivas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces empezamos a resolver. Buscamos las fuerzas que son horizontales. La primera fuerza horizontal evidentemente es esta horizontal en A. Entonces escribimos horizontal en A. ¿La horizontal en A es positiva? Sí, es positiva porque hemos dicho que si viene, apunta en este sentido hacia la derecha, va a ser positiva. Como está apuntando hacia la derecha, es positiva. Seguimos avanzando y seguimos buscando horizontales. Entre las horizontales aparece nuevamente, bueno, aparece esta fuerza, esta carga, que se llama 10 por el coseno de 60. O si ustedes prefieren, es 5, que lo hemos calculado hace rato. Pero vamos a mantener el 10 por el coseno de 60 para este caso. Entonces anotamos la siguiente fuerza horizontal es 10 por el coseno de 60. Le tenemos que poner el signo. ¿Qué signo tendría esta fuerza? ¿Qué dicen? Positivo, Positivo, Inge. Positivo. Positivo, ¿no? Positivo porque está yendo también a la derecha. Buscamos fuerzas horizontales. Bueno, esta es una vertical, no me interesa, sigo. Esta es vertical, nada que ver. Entonces no hay más fuerzas horizontales y cuando no hay más fuerzas horizontales decimos que esto es igual a 0. Porque está en equilibrio. Esto tiene que estar en equilibrio, no tiene que moverse. Con esto estamos diciendo que esta estructura no tiene que moverse horizontalmente. Por ningún motivo tiene que moverse horizontalmente. Bien, entonces, como les decía, como habíamos predicho inicialmente, aquí hay una sola incógnita, HA. Porque este valor es conocido. 10 por coseno de 60 es 5, entonces es conocido. Hacemos el despeje. ¿Cuánto vale HA?
Esto 5. pasa. 5 negativo. Menos 5. Pasa a restar y sale menos 5. ¿Menos 5 qué? Menos 5 kilonewtons. ¿Qué significa el signo negativo? ¿Por qué no sale signo negativo? Bueno, no sale signo negativo al resolver la ecuación matemática, ¿no? No hay dónde perderse matemáticamente. Este HA vale menos 5. Porque si valdría más 5, sería 5 más 5, 10. Y eso no es igual a 0, ¿no? O sea, ahí lo tenemos que tener claro. Entonces, HA tiene que valer menos 5. El 10 por coseno de 60 es más 5. Entonces, menos 5 más 5 hacen 0. Todo bien hasta ahí. Ahora, ¿qué significa esto? Físicamente, ¿qué significa que HA sea menos 5? Lo que nos está diciendo el resultado de menos 5 es que el valor de HA, o la dirección, mejor dicho, de HA, del vector HA, está mal elegido. Está mal elegida la dirección. Porque nos está diciendo, tu vector que tú me estás diciendo, HA, no tiene este sentido, no tiene esta dirección, mejor dicho. No tiene esta dirección, sino que tu valor de HA tiene esta dirección. Nos está corrigiendo y nos está diciendo eso. Ahora, esto era fácil de identificar al principio. Esta posición de HA estaba mal de inicio, pero eso lo podíamos identificar fácil. Les explico cómo. Es que el 10 por el coseno de 60 tenía esta dirección. El HA tenía que tener necesariamente esta dirección. ¿Por qué principio que hemos analizado en la anterior clase el HA apunta al otro sentido? ¿Cómo se llama ese principio? ¿Qué dicen? ¿Alguien se acuerda? Acción y reacción. ¿Qué? Acción y reacción. Gracias, Dani. Este es el principio de acción y reacción. Es que si la carga está empujando en este sentido, si la acción está empujando en este sentido, por reacción, la estructura, el apoyo, tiene que empujar en el otro sentido. Acción y reacción, simple acción y reacción. Eso implica que si yo hubiera hecho un buen diagrama de cuerpo libre, yo tenía que haber dibujado esta flechita, la tenía que haber dibujado así. Sí entendía bien el principio de acción y reacción. Pero tampoco hay por qué preocuparse. O sea, lo que les estoy explicando es para que ustedes puedan dibujar sus diagramas de cuerpo libre mejor y que les salga en lo posible las reacciones positivas. Pero tampoco hay que preocuparse. Si me sale negativo, también está bien. Esto está bien. Solo que estamos analizando que lo mejor hubiera sido dibujar en el otro sentido. Pero bueno, hemos dibujado en este sentido y nos ha salido negativo y también está bien. ¿De acuerdo? Está bien de todas formas, pero hubiera estado mejor si lo hubiéramos dibujado en este sentido, ¿no? Bien, tenemos entonces, ya tenemos una incógnita resuelta, ya tenemos el HA. Nos toca dos incógnitas. Bien, aquí tenemos dos posibilidades. Vamos a utilizar la sumatoria de momentos, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar la sumatoria de momentos. Cuando nosotros definimos una sumatoria de momentos, tenemos que elegir un punto de origen en donde va a rotar la estructura o posiblemente rote la estructura. Ese punto, idealmente o en principio, entendamos que puede ser una articulación. ¿De acuerdo? Entonces, estos puntos de rotación podría ser una articulación. Si nosotros vemos la estructura original,
aquí tenemos una articulación, ¿no es cierto? Y aquí tenemos otra articulación. Entonces, la sumatoria de momentos podríamos realizarla en estos extremos. Es que hay un principio bien interesante, es que, lo voy a anotar aquí. El momento en una articulación es 0. Cuando nosotros hacemos sumatoria de momentos en una articulación, siempre la sumatoria de momentos va a ser 0. Eso lo tienen que anotar, lo tienen que encuadrar. Ahí tiene que estar en su cuaderno en grande, en resaltado, digamos, porque esta idea es clave. Esta idea que les estoy indicando va a ser fundamental cuando tengamos estructuras más complicadas. Cuando tengamos estructuras más complicadas, ahí se van a acordar, es que la articulación, su sumatoria de momentos en esa articulación es 0. Y eso va a ser clave, eso va a ser fundamental para resolver problemas. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Hemos visto que tenemos una articulación en el apoyo A y tenemos otra articulación en el apoyo B. Originalmente la estructura nos dice que aquí tenemos una articulación y aquí tenemos otra articulación. La pregunta aquí, ¿dónde voy a hacer sumatoria de momentos? Tengo esas dos posibilidades. Tengo la posibilidad de hacer sumatoria de momentos en A y tengo la posibilidad de hacer sumatoria de momentos en B. ¿Dónde hacemos la sumatoria de momentos? ¿Qué dicen? En A, ingeniero. En A. En A, Inge, y solo vamos a tener incógnita de B. Ok. ¿Por qué? Me dicen, hagamos sumatoria de momentos en A y solamente tendríamos una incógnita, la vertical en B. ¿Por qué va a ocurrir eso? Porque solo veas perpendicular al apoyo A, ingeniero. Hay otra razón. Hemos hablado la anterior. Perdón, ¿qué decías, Paul? O creo que estabas viendo el partido. No, Inge, por lo que nos estaba explicando, el momento en la articulación en A se va a volver 0. Sí, el momento en la articulación en A se va a volver 0, pero hay una razón. A ver, nos dice Huáscar, porque las acciones en A serían 0. Bueno, ya. Ingeniero, porque la Adelante. reacción vertical en A no tiene brazo, entonces porque recae directamente en la articulación A, entonces tiene 0. De acuerdo, gracias Marcela. Sí, Marcela ha apuntado un poquito más directamente en la respuesta. Evidentemente, esta vertical en A, su brazo es 0. La horizontal en A, su brazo es 0. Pero también, si hubiéramos recordado el concepto de... A ver si está aquí. Si hubiéramos recordado el concepto de fuerzas concurrentes, eso hubiera sido más fácil. Las fuerzas concurrentes no producen momento. Ya les daba el ejemplo de la puerta, ¿no ve? Si tenemos una puerta y nosotros generamos una fuerza concurrente hacia la bisagra, no generamos momento. Entonces, esta fuerza HA es concurrente a la articulación y vertical en A es concurrente a la articulación. Esas fuerzas concurrentes a la articulación no generan momento, no nos sirven o el momento es 0. Por lo tanto, no las vamos a considerar. Ya les decía anteriormente, si recordamos el concepto de la concurrencia,
nos vamos a usar una serie de ecuaciones que escribir y no vamos a simplificar el problema. Entonces, aquí, como decían sus compañeros, lo más lógico, lo más prudente, lo más práctico es utilizar la sumatoria de momentos en A. ¿Por qué? Porque hay dos fuerzas concurrentes, dos incógnitas concurrentes que se van a eliminar. Y solamente vamos a tener una incógnita que es vertical en B. Básicamente, esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos sumatoria de momentos en A. Y esa sumatoria en A tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Esa sumatoria en A tiene que ser 0 porque estamos haciendo sumatoria de momentos en una articulación. Esta idea va a ser fundamental para resolver problemas también más adelante. Otra cuestión. Tenemos que definir también cuál es el sentido de rotación que vamos a utilizar. Tenemos dos posibilidades que les voy a dibujar aquí. Que la estructura rote aquí y tenemos positivo así. O que rote así y tenemos positivo en este otro sentido. Depende de nosotros utilizar cualquier sentido de rotación. A ver, utilizamos este. ¿Les parece? Entonces tendríamos el sentido de rotación así. Este sentido de rotación sería positivo. ¿De acuerdo? Bueno, ustedes lo dibujan mejor. No sé, no me ha dejado dibujar bien esto. Entonces tenemos que la sumatoria de momentos en A va a ser 0. En esta asignatura, a ver, una recomendación general. En esta asignatura ustedes tienen que ser lo más ordenados posibles. Incluso hagan sus ejercicios con colores. Yo recuerdo que cuando llevaba esta materia, cuando estaba con ustedes, nuestro docente dibujaba la estructura, yo diría perfecto, ¿no? O sea, lo dibujaba biencito, hacía los ejercicios lento, dibujaba y utilizaba colores. El gran defecto mío era que yo hacía todo con lápiz o con bolígrafo azul. Y entonces cuando estudiaba me perdía porque había cosas que hubieran sido más fáciles de entender si hubiera dibujado a colores, si hubiera hecho a colores. Entonces no cometan el mismo error que yo. Ustedes utilicen colores y con eso, con colores, por lo menos un par de colores, un rojo y un azul, alguna cosa así. Con colores va a ser mucho más sencillo resolver los problemas, va a ser mucho más práctico. Que ustedes puedan resolver los problemas de forma más sencilla y ordenada. Entonces, sean más ordenados, no sean tan desordenados como yo estoy demostrando ser con esta diapositiva. Así que, bueno, con esa recomendación, tenemos sumatoria de momentos en A. Lo que vamos a hacer entonces es ir ordenadamente por cada una de las fuerzas que sí produzcan momento, por cada una de las fuerzas que sean perpendiculares a la distancia con relación a nuestro punto de bisagra o nuestro punto de articulación o de origen de momentos, que es este, ¿no? Bien, vamos ordenadamente. 10 por el coseno de 60, ¿produce momento, sí o no? No. ¿Por qué No, no? Inge. Porque su brazo es igual a 0, Inge. Su brazo es igual a 0, no produce momento, así que 10 por el coseno de 60 queda eliminado. Seguimos avanzando. 10 por el seno de 60 produce momento, sí o no. Ingeniero. Sí, produce momento. Entonces tenemos que escribir 10 por el seno de 60 por su brazo. Yo me he acostumbrado a escribir el brazo entre paréntesis.
¿Por qué? Porque después, cuando escribo la ecuación, es mucho más fácil revisar cuál es el brazo, cuál es la fuerza. Entonces, yo escribo siempre el brazo entre paréntesis para verificar al final. Es que a veces nos podemos equivocar y si sabemos cuál es el brazo, cuál de los dos elementos, cuál de los dos factores de la ecuación es el brazo, entonces es mucho más fácil revisar en caso de que nos estemos por equivocar. Entonces yo siempre le pongo entre paréntesis al brazo. ¿Cuál sería el brazo de este 10 por el seno de 2 metros, Inge. 2 metros? Su brazo es 2 metros. Estos 2 metros se constituyen en el brazo, ¿no? El brazo. 10 por el seno de 60 por 2 metros. Sería este el brazo. Bien. Aquí entramos en una zona complicada porque aquí hay una carga distribuida. Lo que Inge, sucede... el seno, el signo diré. Ah, perdón, el signo, sí. Estamos considerando que la rotación viene en este sentido, así. Que los positivos van a ser los que giran en este sentido. Pero esta fuerza, 10 por el seno de 60, hace girar la estructura en este sentido. Entonces, esto va a ser negativo, ¿no es cierto? Porque hace girar, el 10 por el seno de 60 hace girar en ese sentido. Entonces, esto hace que esto sea negativo. Y si no me recordaban el signo, esto ya empezamos mal, ¿no? Porque si lo dejaba como positivo, eso ya estaba mal. Al resolver la ecuación, lo iba a considerar como positivo y bueno, esto iba a salir erróneo, ¿no? El resultado. Entonces, gracias por recordarme el signo. ¿Está bien? ¿Se entiende por qué es negativo, no? Bien. Ahora la carga distribuida. Voy a hacer en esta otra pantalla. Es que la carga distribuida se la utiliza de la siguiente manera. Tengo una carga distribuida ahí. Tengo que calcular una resultante equivalente. Aquí voy a tener una resultante. ¿De acuerdo? Y esa resultante es importante para resolver estos problemas. Entonces, R cumple dos condiciones. El módulo, o cuánto vale R, es igual al área. Es igual al área. Eso quiere decir que R va a ser toda esta área. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Y después, la segunda condición es que R actúa en el centroide del área. Eso quiere decir que si esto es 2 metros, R actúa a 1 metro, porque el centroide de este rectángulo está a 1 metro, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esas dos consideraciones. R siempre es el área, el valor de R, el módulo de R, resulta ser el área, y este R está ubicado, actúa en el centroide. Por lo tanto, dos ecuaciones básicas serían, si tengo una ecuación o una carga rectangular, aquí tengo Q, que sería la carga, y esta distancia sería L. ¿Cuánto vale R? R valdría el área, Q es la altura, esta alturita es Q, entonces R valdría Q por L. L es la longitud. ¿De acuerdo? Q por L es la resultante. Estamos hablando de
esta resultante. ¿Y dónde actúa? Con relación a este punto, por ejemplo, con relación a este punto, ¿cuánto es esta distancia? Esa distancia es igual a L medios. ¿No es cierto? L medios sería la distancia desde ese punto. Desde este otro lado igual, L medios sería la distancia. Ahora, si la carga fuera triangular, si tendríamos nuestra carga así, de este tipo triangular, bueno, asumamos que esto es triangular, aunque no me ha salido muy bien mi dibujo aquí, no sé, este lápiz no dibuja bien. Bien, bueno, tenemos esto. Ahora, aquí tendríamos la carga Q, que sería toda esta altura. Aquí tendríamos la longitud L. Esto ya sería una carga triangular. Y aquí tenemos una resultante R. ¿A qué sería igual a R? ¿Qué me dicen? Q por L sobre 2. El área, ¿no? Q por L dividido entre 2. Y desde aquí, ¿cuánto sería esta distancia? D. Si no me 2 equivoco, tercios sería de 2 L. tercios. 2 tercios de L. 2 tercios de L, porque está el centroide del triángulo. Y ustedes saben que el centroide de un triángulo está a 2 tercios desde un vértice o a 1 tercio desde uno de los lados, ¿no? Que es en este otro caso. Esta otra distancia sería 1 tercio, ¿no? Entonces, eso hay que recordarlo. Bien, entonces, esto va a ser importante para la resolución del problema. Ahora sí, voy a preguntar a alguno de ustedes. Tengo aquí la resultante. Si lo dibujo bien. Necesito esta resultante. A ver, vamos a preguntar a Nathaniel Fernández. ¿Puedes prender tu micrófono, Nathaniel? Bueno, no puede prender su micrófono. Ariel Gallardo, ¿puedes prender tu micrófono? Buenas noches, ingeniero. Ya, yo decía que tampoco podías prender, Ariel. Ariel, una consulta. ¿Cuánto vale R? ¿Estás resultando? La resultante vale 10 kilonewton. 10, ¿no? Sería 5 kilonewtons, lo voy a hacer con este color, 5 kilonewtons por metro, por 2 metros, ¿no es cierto? ¿Está bien, no, Ariel? Sí. 5 por 2. Una pregunta más, Ariel. ¿Cuál es el brazo? El brazo es desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto es este brazo? Para hacer momento. 5 metros, ingeniero. 5 metros, ¿no? Bueno, esto es 2 metros. El brazo va a ser 5 metros. Gracias, Ariel. De nada, Entonces, ingeniero. este kilonewton sobre metro se va a simplificar. Vamos a tener kilonewtons por metro como es la unidad de momento. ¿Se entiende de dónde sale el 5, no ve? Lo que decía Ariel. Sería 2 más 2, más, como esto actúa al medio, 1 metro. 2 más 2 más 1, 5 metros. ¿Qué signo tiene esto? ¿Qué dice el curso? Esto seguirá ahí. Negativo, ingeniero. Negativo, ingeniero. Negativo, ¿no? Porque hemos dicho que si este lado es positivo y esto es negativo. Bien. Entonces, de esta forma trabajamos con las cargas distribuidas. Tampoco es muy complicado, pero a veces sí se complica. A veces hay cargas distribuidas que nos complican un poquito,
pero no habría más secreto, ¿no? O sea, es el área y el centro de gravedad actúa, o la carga actúa en el centro de gravedad. Bien, seguimos avanzando y seguimos buscando fuerzas que produzcan momentos. Una fuerza que produce momentos es esta. Lo voy a escribir con verde. Entonces, esta carga nos produce un momento. ¿Cuánto sería el momento producido por vertical en B hasta aquí? Vertical en B por 8, ingeniero. Vertical en B por su brazo 8. Gracias. Gracias, Orlando. Entonces sería 2 más 2 más 2 más 2. 2, 4, 6, 8 metros. Por 8 metros. El signo. ¿Cuál sería el signo? ¿Por qué esto hace girar así? Positivo. Positivo, ¿no? Positivo porque hemos dicho que si hace girar en este sentido es positivo. Positivo. ¿Habrá otra fuerza que produce momentos? Ya no hay más, ¿no? Ya no hay más y entonces esto acaba aquí y esto es igual a 0. La única incógnita aquí es vertical en B y se cumple lo que decían sus compañeros al principio. Hagamos sumatoria de momentos en A porque la única incógnita va a ser vertical en B, decían. Y evidentemente la única incógnita aquí es vertical en B. El gran truco de utilizar sumatoria de momentos en A es que en sumatoria de momentos en A este se elimina y este se elimina, ya no aparecen en la ecuación porque son fuerzas concurrentes, eso ayuda bastante. ¿Cuánto sería entonces vertical en B? Ustedes pueden despejar. Sería menos 10, bueno, los dos negativos, tanto este valor negativo como este otro valor negativo van a pasar a este otro lado y se convierten en positivos, ¿no es cierto? Entonces sería, esto es 10 por el seno de 60 por 2, más 5 por 2 por 5. ¿Cuánto sale eso? Lo dividen entre 8, porque el 8 va a pasar a dividir. ¿Y cuánto es esto? Ingeniero, es 8.415. 8.415. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien? Sí, sí está bien. 415 kilonewtons, que sería la unidad de esta vertical. 8.415. Bien, tenemos este valor. Para finalizar, tenemos una opción más. La opción es hacer sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Que es la tercera ecuación. Entonces hagamos sumatoria de fuerzas verticales. Sumatoria de fuerzas verticales, que tiene que ser igual a 0. Consideremos que todos los que apunten arriba sean positivos. ¿De acuerdo? Si la fuerza apunta hacia arriba, positivo. Esto también lo elegimos nosotros. Si ustedes quieren, pueden decir todos los que apuntan abajo son positivos. Igual funciona. Pero bueno, en este caso estamos adoptando esto. Bien, buscamos entonces todos los verticales. Vertical en A sería la primera fuerza que actuaría. Vamos a ir en orden, ¿no? Empezamos con vertical en A. Vertical en A. ¿Qué signo tiene vertical en A? Positivo. Positivo, porque apunta hacia arriba. Horizontal en A, ¿entra en la ecuación? No. No entra porque no es vertical. Entonces, horizontal en A, nada que ver. Seguimos avanzando. Este 10 por coseno de 60 tampoco entra porque es horizontal, pero este 10 por el seno de 60 sí va a entrar. Entonces, 10 por el seno de 60. ¿Qué signo tiene el 10 por el seno de 60, este componente? Negativo. Negativo porque apunta hacia abajo. Seguimos avanzando y aquí aparece esta resultante. ¿Cuánto era la resultante? Menos 5. 10. -10. Menos 5 por 2. Porque es el área.
tengo que multiplicar menos 5 por 2, porque es el área. Menos 5 por 2, como apunta hacia abajo, es negativo. Sigo avanzando, otra vertical. Otra vertical es esta vertical en B, que va a ser positiva, ¿no es cierto? Más vertical en B. No hay más verticales y esto es igual a 0. ¿No? Hemos cubierto, hay que ser bien ordenados en esto. Hay que ir, es mejor que hagan así, avanzando poco a poco. Es que a veces uno dice, primero luego este otro, luego este, y ahí te olvidas de algún vertical y listo, ya tu resultado está mal. Entonces, tienen que ser ordenados, no se olviden ninguna fuerza y así todo va bien. Vertical en B. Vertical en B ya lo hemos calculado en este paso anterior. La sumatoria de momentos nos ha permitido calcular el O, y esto vale 8.415. Por lo tanto, aquí la única incógnita va a ser vertical en A. ¿Cuánto vale vertical en A despejando? Esto va a ir como positivo a este lado, esto también positivo, y menos 8.415. ¿Cuánto es, Elia, Natalie? 10.245. Perdón, no escuché bien. 10.245 kilómetros. 245 kilómetros, gracias. ¿Están de acuerdo con su compañero? Sí, ingeniero. Bien. Sí, ingeniero. Entonces, con esto ya tenemos resuelta la tercera incógnita. Vertical en A sería 10.245. ¿Qué apoyo, analizando los resultados, qué apoyo sufre las mayores reacciones? ¿Qué apoyo tiene las mayores reacciones? ¿Cuál de los apoyos ustedes le darían más importancia? ¿Cuál cuidarían más si estuvieran construyendo? El A, ingeniero. El A, ¿no? El apoyo A es el que tiene las mayores reacciones, entonces a ese apoyo en A le tenemos que cuidar más, le tenemos que asegurar más seguramente. Y bueno, en este caso sucede eso. ¿Por qué el apoyo A sufre más? ¿Por qué el apoyo ¿por qué el apoyo A tiene mayores reacciones? Una de las razones puede ser ¿no? Estas cargas. Esta carga inclinada, es que todas las cargas, o la mayoría de las cargas, y esta carga es grande, están apoyándose a este lado, ¿no? Y eso puede ser una cuestión que hace que ese apoyo tenga mayores resistencias. Eso lo pueden probar si se recogen un poquito. A ver, están sentados en su silla. La mayoría de ustedes están sentados en su silla, otros están caminando. Ya lo estoy viendo. A ver, están sentados en su silla. Váyanse un poquito hacia la derecha. Si se van un poquito hacia la derecha, ¿quién va a sufrir más? ¿Cuál de las patas va a sufrir más en la silla? Va a ser las patas de la derecha, ¿no? Van a sufrir mayores reacciones. Aquí es lo mismo. Donde estén ubicadas las reacciones, vamos a tener que un determinado apoyo va a sufrir más. Sufrir más en el entendido de que las reacciones van a ser más grandes, ¿no? Y eso define también muchas veces cómo vamos a diseñar y cómo vamos a analizar a la estructura, ¿no? Porque ahí van a haber más reacciones más grandes, fuerzas más grandes que van a repercutir en la estructura. Bien, entonces este ejercicio ayuda a entender cómo podríamos utilizar un sólido rígido para resolver una estructura. En este momento no nos ha interesado que la estructura pueda romperse, pueda deformarse, no nos ha interesado nada de eso. Estrictamente nos han interesado las cargas y nos han interesado los tipos de apoyo para determinar las reacciones que tienen esos apoyos. Si no hubiera sido un sólido rígido, no hubiéramos podido resolver el problema. Aunque, evidentemente, aunque yo no les hubiera dicho que es un sólido rígido, claro que se hubiera podido resolver. Pero hay que entender que lo que hemos resuelto, la estructura que hemos resuelto es un sólido líquido.
¿De acuerdo? No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo ha quedado ahí suelto, alguna duda. Bueno, espero que se haya entendido lo suficientemente bien, pero de todas maneras, en las siguientes clases vamos a seguir haciendo ejercicios cada vez más complicaditos y bueno, esto por ahora era relativamente sencillo, pero ayudaba a introducirnos en el cálculo de reacciones, ¿no? Bien, si no tienen preguntas, entonces concluimos aquí y nos veríamos la siguiente semana. Bien, buenas noches, se van a cuidar, que les vaya bien hasta la siguiente semana. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que les vaya Hasta luego, bien. ingeniero. Buenas noches.